Jugando políticamente fuerte, ¿no? La CGT Sí. a favor del gobierno, ¿no? Sí, sí, intentando respaldar al presidente, ¿no? Me da la impresión que viene una nueva etapa de fuerte Mirando el electorado, ¿es acompañamiento. bueno o malo para el oficialismo que salgan a este tipo de dirigentes a respaldarlo? Mira, en términos de opinión pública, sabemos que los sindicatos tienen una mirada global negativa. Distinto es cuando se evalúa al sindicalismo al interior de cada rama productiva y para los trabajadores que trabajan dentro de esa rama de actividad. Entonces, te diría, en general, lo que domina es la mirada crítica, ¿no? Una mirada, digamos, donde se ve al sindicalismo también divorciado de la sociedad, un poco en la línea con lo que está pasando con la política, ¿no? Digamos, donde cada vez empieza a haber un divorcio mayor o un sentimiento de fracaso recurrente para resolver los problemas cotidianos. A ver, consultarte entonces en el marco de este abroquelamiento y de lo que ocurre también con vistas a lo que está sucediendo y lo que ya sucedió durante esta semana, que son los cierres de campaña, ¿no? ¿Cómo llega oficialismo y oposición a estas legislativas? ¿Qué es lo que vos ves? Mira, en primer lugar tuvimos una campaña que fue prácticamente invisible, ¿no? Digamos, a cabo lo que se jugaron fueron dos grandes ideas, una idea fuerte de contraste por parte de la oposición, que es la idea de el basta y la idea del yo decido, que de alguna manera ese yo decido tenía que ver con responder a el plan platita, de alguna manera esta idea de contra la idea del clientelismo, ¿no? O sea, poner al voto en un lugar de decisión por fuera de todo interés económico. Y por otro lado tuviste el oficialismo tratando de romper un clima anímico muy adverso, ¿no? Con una consigna muy clara que era sí, ¿no? O sea, romper con esa negatividad. Yo tengo la impresión de que en el cierre de ayer, de Juntos por el Cambio, lo que vimos fue una escena de fuerte contraste, ¿no? Digamos, o sea, te diría, el tramo final de la campaña presentó una escena, digo, de la mano de esta idea de basta, una escena de contraste fuerte con el oficialismo, y en el caso de lo que cabría esperar para hoy, también una escena de fuerte contraste, ¿no? O sea que el tramo final de alguna manera está presentando una intensificación de la escena de grieta, fuerte, ¿no? Digamos, o sea, la intensificación esta de la escena de grieta de alguna manera también llega en un momento en el que empezaron a aparecer actores de otro modo, digamos, o sea, tuviste a la izquierda como tercera fuerza nacional, la emergencia del fenómeno Milei Expert, que no, digo, que si bien están acotados a capital o provincia de Buenos Aires, empiezan a tener volumen a nivel nacional, en el sentido de que empiezan a ser dirigentes bien valorados a nivel nacional. Bueno, creo que hay una cantidad de elementos que te empiezan a mostrar algo así como una especie de crisis de esa dinámica de azules y amarillos. Por supuesto, la grieta tiene fuerza. Que tenga fuerza significa que empuja un voto por rechazo, un voto por odio, y es probable que los resultados de estas elecciones entre los dos partidos mayoritarios ronden los 80 puntos. Y eso es una grieta todavía en pie, vivita y coleando, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de representaciones legislativas, ¿no? Con lo que la polarización también se va a trasladar al Congreso, a los consejos deliberantes, a las legislaturas provinciales. ¿Qué pasa con aquellos que no fueron a votar? Porque durante todos estos días había mucha expectativa desde el oficialismo y desde la oposición, frente a Todos Juntos por el Cambio, de seducir o convencer a aquellos que no votaron en las PASO y que creen que sí van a participar de las legislativas del domingo. Mira, lo que cabría esperar, también atendiendo a otras elecciones, es que la diferencia entre primarias y generales aumente la participación. O sea, sin lugar a dudas es algo que suele pasar, porque además también se fue instalando un poco la idea de que la elección decisiva es la general. Claro. Así que, digo, bueno, además otro elemento más, no está más o ha desaparecido por lo pronto en la escena del COVID, en el voto primario todavía ese fantasma estaba, ¿no? Digamos, cuando ante las colas, de hecho, en algunos relevamientos nuestros aparecía esta idea de me acerqué a votar, había mucha gente. Me retiré por miedo, claro, me retiré por miedo al COVID, sobre todo entre las personas de más edad. Así que cabría esperar mayor participación, por un lado. ¿Y la proporción de los votos, y uno supone que serían similares a las de las primarias? Mira, la proporción la verdad que es difícil de estimarlo, sobre todo porque la declaración de participación siempre es, no solo en esta elección, habitualmente es mayor
a la real, ¿no? Digamos, sobre todo porque hay una especie de obligación moral a la participación, ¿no? Digamos, mira, ahí hay, yo sé que en la mayor participación se ha depositado una esperanza por parte del oficialismo como para despegar o achicar las diferencias o revertir la escena. La verdad que lo que nosotros estamos viendo ahí es que hay o sea, en ese segmento de electores que no participan y que ahora piensan participar, bueno, vemos una pequeña diferencia a favor del oficialismo, pero es pequeña, muy pequeña. Entonces la pregunta es si alcanzará para dar vuelta a la escena, ¿no? Digamos, o sea, sin lugar a dudas. Creo que distinto es el tema de algunos segmentos que por ahí son más difíciles de capturar, que tiene que ver con por ahí sectores más vinculados a movimientos sociales. Digo, la pregunta acá es, ¿podrán movilizar? ¿No podrán movilizar a las urnas? Así que creo que ahí se abren interrogantes todavía, pero me da la impresión de que no es que la mayor participación sea una garantía de reversión para el oficialismo, ¿no? Sheila, ¿cómo analizás el peso específico que tienen dos importantísimos dirigentes en esta elección? El caso del expresidente Mauricio Macri, que apareció en la parte final de la campaña de la oposición, y el de la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tras la intervención se ausenta de esta última trama, de este último tramo, mejor dicho, de la campaña, y cómo impacta eso en el voto. Bueno, sí, y sobre todo en un cierre como va a ser el de hoy, esta ausencia al día de hoy, en provincia de Buenos Aires, donde sabemos el vínculo que hay con el electorado entre Cristina Fernández de Kirchner y el electorado por ahí de los sectores. Y me permito sumarte algo, Sí. también lo que ocurre en las provincias, porque, por ejemplo, el caso Mansur, jefe de gabinete viajando a Tucumán para el Sí. cierre de la campaña, Tiene una pero guerra feroz, ¿no? claro, y alejados también de lo que sería la provincia de Buenos Aires, es decir, cada uno define en su distrito, pero con esta particularidad, dos pesos específicos fuertes como Macri y Cristina Fernández de Kirchner, que estuvieron acompañando, no estuvieron como protagonistas. Es cierto, no estuvieron como protagonistas. Te diría que en los dos casos empieza, en los dos cierres y con estas nuevas apariciones, empieza ya a perfilarse algo de lo porvenir, no algo del post 14 de noviembre, algo del 15 de noviembre y más allá. En primer lugar, la retirada, llamémosle retirada, en realidad el repliegue de los gobernadores, cada uno en su territorio, tiene que ver con algo que se venía, yo creo que formó parte de la campaña del Frente de Todos, que tuvo que ver con provincializar las elecciones generales. ¿No hizo lo mismo la oposición también? Digo, Mendoza decidió ir un poco más sola, no tanto con el acompañamiento de Macri, algo de Corrientes, algo de Córdoba dentro del propio justicialismo. Pero el discurso general es un discurso de unidad. Claro. O sea, es un discurso de fuerza a nivel nacional, digamos. Y acá me da la impresión de que la provincialización efectivamente significa mayor o menor vínculo con el poder central. Sheila, esta pregunta tiene que ver más que nada con un costado sociológico, me parece, para entender lo que nos sucede, dónde estamos parados. ¿Deberá demostrar el electorado, la sociedad, madurez política, la madurez política que me da la sensación de que los dirigentes no han mostrado en este tiempo? Te lo pregunto, porque el oficialismo apeló al pasado, en la campaña, ambos apostaron a la grieta, y hemos visto en estos últimos días algo que a mí me ha preocupado mucho, y es utilizar el dolor como forma de campaña, la inseguridad. La inseguridad ha dejado huérfanos, ha dejado a padres sin hijos a lo largo de las últimas décadas, no es algo de ahora. Y utilizarlo políticamente con ese abrazar el dolor, a mí me da una sensación, ¿no?, de falta de madurez política. Y me parece que es un poco oportunista, cuanto menos oportunista. Es cierto que la inseguridad es un tema sin resolver, digamos, y que está en un crecimiento, o sea, es un drama cotidiano. O sea, la vida en muchos sectores de nuestro país se ha vuelto muy difícil. O sea, la inseguridad efectivamente impide la convivencia, absolutamente. Ni quien lo pueda discutir eso. Entonces, me da la impresión de que no termina de haber
soluciones para este problema, digamos. Sí sabemos que la sociedad está en un proceso de demandas que, bueno, muchos podrían caracterizarlas como punitivistas, digamos, o sea, estamos ante el fin de la época garantista, o sea, la sociedad lo que quiere, digo, uno podría decir, quiere castigo, en realidad lo que quiere es justicia. Sentido común, digamos, ¿no? O sea, este sentido que es, bueno, no se puede dejar hacer, o sea, es una demanda de orden fuerte, y es un pedido de época, es una demanda de época. Para que estas soluciones lleguen tiene que haber consenso, se apela a la posibilidad de diálogo en el post 14 de noviembre y sin embargo de antemano ya se rechaza esta posibilidad de diálogo precisamente con el objetivo de seguir profundizando. Entonces es como que la grieta sigue presente. La escena de campaña es una escena de confrontación. O sea, digo, es difícil pensar en que haya acuerdos y diálogos en una escena electoral, porque justamente lo que define la escena electoral es la tensión, la confrontación y sobre todo la diferenciación. Yo soy lo que vos no sos y por eso pido el voto. No, digamos, ese ejercicio es como el ABC de una campaña. Entonces es lógico pensar que en una escena electoral no vas a tener un momento de acuerdo político. Lo que viene después, bueno, me parece que es una escena muy difícil, con crisis política, con crisis económica, con crisis social, incluso con crisis securitaria, hablábamos recién de seguridad. ¿Qué le conviene a Larreta? ¿Ganar por mucho o ganar por poquito? Porque si gana por mucho va a haber una sensación de cogobierno estos 2 años que no sé si le conviene por el desgaste, ¿no? Bueno, Larreta yo te diría que más que su contraste con el oficialismo, creo que tiene los problemas adentro de casa, ¿no? Digamos, en el sentido de que hoy por hoy, digo, ya lo vimos ayer en esa postal que se intentó dar de unidad, pero donde ya se empiezan a intuir todas las fragmentaciones por venir o el proceso de fragmentación que va a empezar el 15 de noviembre. Juntos pero no revueltos, ¿no? Es la frase que ayer se escuchaba en función justamente de la fotografía que se sacó. Y sí, hay algo ahí que empieza un proceso, digamos, porque hay muchos aspirantes, o sea, la disputa 2023 es una disputa que va a ser difícil. Yo creo que el resultado de este proceso electoral, Larreta quedó posicionado como uno de los principales líderes de la oposición, sin lugar a dudas. Distinto es lo que pasa adentro de ese electorado, que es un electorado que está cada vez más endurecido y que en muchos casos, bueno, en lugar de personalidades o figuras más moderadas... Pero ¿cómo pueden convivir, por ejemplo, de cara al futuro? El radicalismo quiere volver a tener un protagonismo que le han extirpado durante todos estos años con un Milei, por ejemplo. Bueno, viste que ayer en un momento del acto militantes radicales y de la coalición cívica dijeron Milei no, a los gritos, ¿no? Digamos, entonces hay ahí algo, ya ya se empezaron a insinuar las rispideces por venir, sin lugar a dudas, y esas rispideces van a estar sobre todo porque, digo, esto además ni siquiera es halcones contra palomas, ¿no? Digamos, o sea, acá tenés halcones, palomas, todos los pajaritos. Todos los pajaritos. Sí, los diferentes partidos. Toda la botánica. Ahora, ¿es una problemática propia de las coaliciones? Digo, porque también si uno mira el oficialismo, también están estas tensiones, ¿no? Se simula un poco más, me parece. No necesariamente, es un problema de disputa de liderazgos. Las coaliciones tiene que ver con cómo se distribuyen los balances de poder. A veces las coaliciones encuentran un liderazgo claro y no tienen ningún problema en la organización y en la administración del poder. Pasó en Juntos por el Cambio del 15 al 19. Claro. Macri tuvo su liderazgo absolutamente indiscutido, ¿no? Digamos, el radicalismo tuvo yo diría una performance acotada, un lugar relativamente acotado. Incluso muchos dicen mal pagado. Las derrotas electorales ponen en cuestionamiento precisamente estos de liderazgos. Digo, pasó con Macri y probablemente pueda ocurrir en estas elecciones. Muy probablemente. O sea que los fenómenos posteriores tienen que ver con eso, con reencontrar un equilibrio en esa balanza y un nuevo ordenamiento de poder. Sheila, para cerrar y muy cortito, ¿son estas legislativas la bisagra o es directamente la puerta completa con vistas al 2023? Mira, es muy difícil
responderlo con, digo, en este país, digo, a veces, digo, el sentido del largo, llamemos largo plazo a 2 años, y es una locura. Argentino, ¿no? Voto espasmódico, y lo que tenés por delante son 3 momentos críticos que hay que ver cómo se pasan. El 15 de noviembre, diciembre, que siempre es un mes complejo, marzo, yo te diría, lo que domina la escena es incertidumbre, y el 2023 es futurología de larguísimo plazo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por este análisis, por habernos acompañado, y seguramente motivo de consulta será, Sheila, durante los próximos días. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos.